En este periodo podemos ver cómo la música evoluciona de esto a esto. Contexto histórico. Durante los siglos XIV, XV y XVI, toda Europa sufrió una reorganización debido a las guerras y a las pestes. Todo esto hizo que las personas se desplazaran bastante. Es así como se hace un intercambio de conocimiento en la música y la creación de los instrumentos de esta época. La música medieval estuvo vigente hasta el Renacimiento. Por este motivo, la continuaron usando para las celebraciones religiosas católicas. El Renacimiento es un movimiento cultural que tuvo su origen en Italia y se extendió por toda Europa durante los siglos XVI y XVII. Los hombres de este periodo histórico quisieron rescatar los valores de la antigüedad griega y latina, hacerla renacer, y por este motivo se llama el Renacimiento. Características. Aquellos músicos religiosos o seculares buscaban satisfacer los gustos de los diferentes públicos que los escuchaban. Tenían en cuenta la acústica. Les interesaba la manera cómo se proyectaban los sonidos y experimentaban con ello. Los que creaban música religiosa debían considerar cómo iba a resonar dentro de las iglesias. Eso influyó en su estilo. También existieron otros públicos y espacios que permitieron la diversificación de la música. La música renacentista estaba dirigida para todos los públicos y por eso se puede encontrar muchos formatos de danza y música instrumental. En este periodo, los artistas empezaron a preguntarse qué ideas querían expresar y de qué manera. La invención de la imprenta tuvo un impacto decisivo en la difusión de la música. Se profundizó en la notación musical, haciendo que se construyeran escuelas que aportaron a la escritura musical. La llegada de Colón a América en 1492 provocó la mezcla de culturas musicales de Europa, África y las indígenas. La Reforma Luterana en 1517 marcó el inicio de una tradición musical diferente a la romana. La mayor novedad consistió en la aparición de la polifonía coral. Formas musicales. Para poder revisar este punto de manera ordenada, lo dividiremos en formas vocales e instrumentales. Formas vocales. Entre las formas vocales religiosas tenemos a el motete. Es la principal forma religiosa de la música católica. Se trata de una obra polifónica a 4 o 5 voces, con texto religioso en latín, sin instrumentos, de ritmo libre porque intenta expresar el sentir del texto. Normalmente usa la imitación entre las voces. Cada frase del texto se canta con una melodía
que aparece sucesivamente en todas las voces. Se prohibía cantar a las mujeres en la iglesia, por lo que las voces agudas las cantaban niños, falsetistas o castratis. La misa es una forma musical compleja, resultado de la unión de todas las piezas integrantes de la liturgia, que pueden estar compuestas como el motete o siguiendo otras técnicas de variación o imitación. El coral es la principal forma religiosa de la Iglesia protestante. Es una composición sencilla a 4 voces, con texto en alemán y de textura homofónica, es decir, las voces van al mismo ritmo cantando las mismas palabras a la vez. Esto facilitaba la participación de los fieles en el canto, a diferencia de la música católica mucho más compleja. Entre las formas vocales profanas tenemos a el madrigal. Será la forma vocal más importante del Renacimiento, de origen italiano. Es una forma polifónica compleja a 4 o 5 voces, normalmente sin instrumentos, de ritmo libre porque pretende describir los sentimientos del texto. En su mayor parte es de carácter amoroso y proveniente de grandes poetas italianos. Usa la imitación entre las voces e intervienen tanto voces femeninas como masculinas. Será una música no popular, sino de ambiente cortesano. La chanson, canción polifónica de origen francés, interpretada a varias voces con acompañamiento instrumental. Suele tener una estructura de estrofas y estribillo. Es menos compleja que el madrigal, usando poco la imitación entre las voces. El villancico es la forma más representativa de la música española. Es polifónica, normalmente tiene 4 voces de textura polifónica sencilla. Las voces van al mismo ritmo, cantando el mismo texto. Suele llevar acompañamiento instrumental. Está estructurado en estrofas y estribillos. Formas instrumentales. Aunque el Renacimiento fue una época principalmente de polifonía vocal, el mismo periodo fue testigo de un interés cada vez mayor por la música instrumental. Un signo de ese interés fue la creciente publicación de libros que describían los instrumentos o impartían instrucciones para su ejecución. Gran parte de la música instrumental estaba ligada a la música vocal. Los instrumentos podían utilizarse para doblar una voz o sustituirla en composiciones polifónicas. Comienzan a surgir composiciones exclusivamente instrumentales, sobre todo a partir del siglo XVI, con un carácter independiente de la música vocal. La música instrumental podía ser ejecutada por un conjunto instrumental o bien por un instrumento solista, como el laúd, vihuela, órgano o clave. Las principales formas instrumentales del Renacimiento son las siguientes. Música de danza. La danza estaba ampliamente difundida y gozaba de una gran estima en el Renacimiento.
Muchas son arreglos de melodías para uso popular, pero la gran mayoría fueron escritas para ocasiones sociales celebradas en los hogares de la burguesía o en cortes aristocráticas. Transcripciones de música vocal. Otra de las principales formas instrumentales del Renacimiento será la adaptación de piezas vocales a la ejecución instrumental. Al sustituir las voces humanas por instrumentos, surgieron formas instrumentales como los ricercare o canzonas, que no son más que las formas instrumentales del motete o de la canción polifónica profana adaptada a los instrumentos. Variaciones. Son formas de composición que parten de una melodía sencilla, que se va repitiendo variándose el ritmo, las armonías, el timbre, de tal manera que se reconoce siempre el tema inicial. Piezas improvisadas. Son piezas en las que no hay un ritmo, melodía o estructura fija, y en la que la improvisación juega un papel importante. Se escribían para instrumentos solistas, sobre todo de teclado o de cuerda. Reciben diferentes nombres: fantasías, preludios, etc. Artistas del Renacimiento. El Renacimiento tuvo muchos músicos. Entre los cuales mencionaremos a Giovanni Pierluigi da Palestrina. Fue un compositor italiano renacentista de música religiosa católica, reconocido por sus composiciones polifónicas. En 1544 obtuvo su primer empleo de maestro de coro y organista en la iglesia más grande de su ciudad natal. En 1551 fue maestro de canto y director del coro infantil en la capilla de San Julián de San Pedro, y en 1555 miembro del coro del Papa en la Capilla Sixtina. Este nombramiento era una transgresión del reglamento porque Palestrina estaba casado, por lo que el Papa Pablo IV no tardó en despedirlo. Destinado a otra iglesia, se convirtió en director de un nuevo seminario de música en Roma, y en 1571 fue repuesto en su cargo anterior. Se cuenta que en 1562 el Concilio de Trento estaba a punto de suprimir la música de coro en la Iglesia Católica, cuando Palestrina presentó 3 misas que había escrito con la esperanza de introducir un nuevo estilo de música que resultara más apropiado para la liturgia. Una de ellas, la famosa Misa del Papa Marcelo, fue elegida por el Consejo Cardenalicio, pues consideró que respondía perfectamente a sus propósitos. Cuando fue cantada en presencia del Papa, este abandonó la propuesta de suprimir la música. Orlando di Lasso. Orlando di Lasso fue un compositor franco-flamenco del Renacimiento tardío. Fue uno de los más influyentes músicos europeos en el siglo XVI.
Lasso fue uno de los más prolíficos, versátiles y universales compositores del Renacimiento tardío. Escribió más de 2000 composiciones, incluyendo música vocal con letras en latín, francés, italiano y alemán, y en todos los géneros conocidos en su época. Tomás Luis de Victoria. Tomás Luis de Victoria fue un sacerdote católico, maestro de capilla y célebre compositor polifonista del Renacimiento español. Se lo ha considerado uno de los compositores más relevantes y avanzados de su época. Fue poseedor de un estilo innovador que anunció la inminente llegada del barroco. Su influencia llega hasta el siglo XX. Esos serían los datos más relevantes sobre este periodo.